Hola, gracias por acompañarme el día de hoy. Te quiero decir que el final de tus discursos son el momento más importante, porque ese mensaje final que darás en tu charla, en tu intervención, son las últimas palabras que las personas se llevarán en la mente y en el corazón. Por eso, esas palabras deben transmitir fuerza. Ese cierre debe quedar grabado en la mente de tus oyentes. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre las técnicas para concluir. Recuerden que el día de ayer hablamos sobre las técnicas para iniciar un evento, una presentación, una conferencia. Hoy hablaremos sobre las técnicas para concluir nuestro mensaje de forma exitosa, de forma contundente. Pero primero, quiero que hablemos de los 11 pasos para hablar en público. ¿Logran escucharme? ¿Me escuchan perfectamente? Escriban por el chat. Antes de comenzar la clase, quiero hablar sobre los 11 pasos para hablar en público. Se escucha perfectamente, excelente, gracias. Hablemos de esos 11 pasos para hablar en público. Recordemos lo que aprendimos en el primer día de clase. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que cuando llegamos al escenario, primero debemos mirar el lugar, el punto en donde nos vamos a ubicar. Luego nos dirigimos a ese punto específico del escenario. Luego que estamos posicionados en nuestro punto del escenario, ¿qué debemos hacer? El segundo paso, mirar al público. Debes mirar a tu público para generar empatía, conexión y que el mensaje llegue a los corazones. Pero una mirada que no sea intimidante, sino una mirada que se le hace al público acariciándolos con la mirada. La mirada la vas a hacer en el entrecejo. La mirada la haces en el entrecejo. Es importante que mires a todo tu público, los acaricies brevemente con la mirada, pero no intimides. Aparte, tienes una ventaja cuando miras a las personas. Y la ventaja es que cuando tú ves a tu público, percibes sus gestos, percibes sus movimientos y sabes qué mensaje transmitirles por observar su lenguaje corporal. Luego seguimos con el paso de saludar. ¿Cómo podemos saludar? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Bienvenido. Saludar. En todo evento y en toda presentación, ¿qué es lo primero que hacemos? Saludar. Debemos saludar al público. Lo más importante es saludar al público cuando llegamos al escenario. Luego sigue la técnica de inicio. Utilizas una de las técnicas de inicio que vimos en la clase anterior. O utilizas varias. Puedes utilizar la técnica de inicio de la frase, de la pregunta retórica, del cuento, de la historia, de los datos, la técnica que sea conveniente para tu discurso y lo que tú quieres proyectar y lo que quieres comunicar. Eso depende de ti.
¿qué vas a elegir en esa técnica de inicio? Vas a seleccionar una o varias de las que vimos en la clase pasada. Luego continuamos con el nombre del orador. Mi nombre es Carlos Enrique López Adames. Luego desarrollamos el discurso, los tópicos del discurso. Luego anunciamos la conclusión. ¿Por qué es importante anunciar la conclusión? Porque estamos programando al público a que se acerque a el cierre. Cuando tú programas a tu público mentalmente a ese cierre, ellos se sentirán conectados porque ya lo estás acondicionando mentalmente para algo que sucederá. Luego continúas con la técnica de conclusión. Utilizas una de las técnicas que te enseñaré el día de hoy, o varias de las técnicas que te enseñaré el día de hoy para concluir como un campeón. Luego agradeces al público. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos por su participación. Estoy muy honrado de haber compartido con ustedes. Es importante que al final de tu ponencia agradezcas. Luego, el último paso es que te quedes. Quédate en el escenario a recibir los aplausos. Regularmente, las personas quieren salir corriendo del escenario porque tienen tanto pánico, tienen tanto miedo escénico, que ese miedo provoca la huida. Y tú debes quedarte, disfrutar el momento, sonreír si el tema lo amerita, recibir los aplausos. Quédate y recibe tus aplausos. Ahora, veamos esas técnicas de inicio y cómo las podemos aplicar. Para dar la clase con las técnicas de inicio y los ejemplos, haré los pasos 8, 9 y 10. Anunciaré la conclusión, diré para concluir, luego utilizo una técnica de inicio que voy a enseñar, luego agradezco al público cuando termino mi técnica de conclusión. Muchas gracias. Vamos a empezar con las técnicas de conclusión. Me dicen que no escuchan, pero hay una gran mayoría que sí me escucha y perfectamente. Se va la voz de forma constante. Ustedes me escuchan perfecto. Yo creo que los problemas de audio que pueden tener algunos es por la calidad del internet que tengan. Porque yo probé esto y funciona de maravilla. Continuamos con las 17 técnicas de conclusión. La técnica de la dinámica. Para concluir, quiero que todos juntos se tomen de las manos. Vamos, todos, tómense de las manos. Es hora de que recordemos quiénes somos, que recordemos nuestra humanidad, recordemos el amor con el cual Dios nos ha creado a todos. Así que toma de la mano al participante que tienes a tu lado. Es hora de que juntos comprendamos que somos uno solo y que podemos lograr grandes metas si nos unimos. Muchas gracias por acompañarme. En este caso, utilicé la técnica de la dinámica. Anuncié la conclusión, dije para concluir, utilicé una dinámica y luego dije muchas gracias. Una dinámica es algo que involucra al público. Si tú quieres involucrar a tu público en el cierre,
utilizas la técnica de la dinámica. Esta técnica empleada para incluir al público en el final de la presentación. Si tú quieres que tu público realice una acción determinada en el cierre, puedes aplicar la técnica de la dinámica. Puedes hacer dinámicas como meditaciones, actividades que involucren el movimiento de tus asistentes. Por ejemplo, les pido por favor que se levanten de sus asientos y se den un fuerte aplauso, porque todos ustedes han logrado resultados excepcionales y se merecen esos grandes aplausos. Así que aplaudan, porque cada uno de ustedes son seres humanos exitosos. Estoy honrado de haberlos acompañado. Muchas gracias. Puedes aplicar distintas técnicas de dinámica. La dinámica, obviamente, está enfocada en tu tema, en tu discurso. Tú vas a hacer una dinámica de cierre que esté enfocada con tu discurso. Esa dinámica afianza el contenido que has venido diciendo. Tenemos el siguiente ejemplo en la diapositiva. Ahora, para cerrar, quiero que se levanten. Vamos, levántense de sus asientos. Repitan conmigo. Yo quiero, yo puedo, yo logro, yo seré un gran orador. Ahora saben que todo lo que necesitan para triunfar está en vuestros corazones. Nunca dejen de escucharlo y los guiará al camino de sus sueños. Muchas gracias por acompañarme. Utiliza una técnica de dinámica que involucre a tu público. Continuamos. La técnica de conclusión de pensamiento. Finalizamos el discurso con un mensaje reflexivo. Para concluir, quiero decirles que nos atormentamos pensando en el qué dirán y nos olvidamos de que es la única oportunidad de hacer lo que siempre quisimos hacer. Así que te digo, aprovecha tu vida. Olvídate de lo que diga el mundo y escucha a tu corazón. Atrévete a seguirlo. Muchas gracias por acompañarme. Cierra con una reflexión o un mensaje reflexivo de tu discurso. Continuamos. Expresiones. La técnica de conclusión de expresiones se trata de utilizar una frase. Es la misma técnica de inicio de la frase. Expresiones es la misma técnica de inicio de las frases. Esto quiere decir que tú puedes utilizar las técnicas de inicio en el cierre. Puedes utilizar algunas técnicas de inicio como técnicas de conclusión. Pero ¿por qué no podríamos utilizar la técnica de la dinámica como técnica de inicio? Si lo haces, si eres de las personas que utilizan una dinámica para iniciar, puede ser que esté correcto, pero eso depende si tú tienes un público que te conozca, si tú tienes un público que siempre estás viendo regularmente, pero si son personas desconocidas, estás invadiendo su espacio personal si aplicas una dinámica. Estás invadiendo su espacio personal. Es un tema de prosemia. ¿Por qué? Porque entras al escenario y ya de una vez les dices que tienes que hacer esto,
tienes que levantarte, tienes que decir esto. De repente puede servirte para romper el hielo, pero lo recomendable, repito, lo recomendable, no te estoy diciendo que no lo hagas o si lo haces que esté mal, no te estoy diciendo que está mal si lo haces. Lo único que te estoy diciendo es que lo recomendable es que las dinámicas las apliques en el desarrollo de tu discurso o en el final. No es que esté mal que lo apliques en el inicio, pero lo recomendable es que sea en el desarrollo y en el final de tu discurso. Cuando ya te ganaste el respeto y la aceptación de tu público. Por eso se recomienda que sea en el desarrollo o en el final. Ahora, en este curso de oratoria, usted no puede aplicar la técnica de la dinámica como técnica de inicio. ¿Por qué? Porque es lo que le estamos enseñando. Le estamos enseñando que las dinámicas las debería aplicar en el desarrollo o en la conclusión. Por lo tanto, si usted en los ejercicios futuros que realizaremos aplica una técnica de dinámica en el inicio, sería algo incorrecto porque le estamos enseñando a que usted la aplique en el cierre o en el desarrollo. Ahora, dicho esto, continuamos. Usted puede cerrar su discurso con una frase. Por ejemplo, yo puedo cerrar mi discurso de la siguiente manera. Para cerrar, quiero decirte que nadie puede hacerte celoso, enojado, vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Napoleon Hill dijo esta frase y nos hace reflexionar sobre nuestro poder interno ante las circunstancias, ante las palabras que los demás puedan decir. Nosotros somos quienes tenemos el poder de controlar nuestros destinos. Muchas gracias por acompañarme. Utilizamos una frase. Es importante que menciones al autor de la frase, pero que no cierres diciendo el nombre del autor de la frase, sino que cierres con tus propias palabras. Es decir, tú puedes utilizar para tu cierre una frase de un personaje célebre, pero tienes que citar el nombre de ese personaje célebre. Pero debes concluir, las últimas palabras después de esa frase deben ser del orador, porque imagínense que yo cierre de esta manera. Para cerrar, quiero decirte que nadie puede hacerte celoso, enojado, vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Napoleon Hill. Muchas gracias. No tiene el mismo impacto, no tiene el mismo efecto. Y estoy cerrando con el nombre del personaje célebre, en lugar de cerrar con unas palabras que generen un impacto en la audiencia. Por lo tanto, si usted quiere cerrar con una frase de un personaje célebre y usted tiene que mencionar a ese personaje, le recomiendo que usted cierre con sus propias palabras, con algo breve, con 3, 5 palabras que usted diga adicionales, ya estará haciendo la diferencia. Pero no cierre con el nombre del autor. Utilizas una frase para finalizar. Si la frase es de un autor, debes mencionarlo en el principio o al final de la frase. En este último caso, debes decir un comentario. Por ejemplo, profesor Carlos, pero yo quiero cerrar con la frase de este personaje célebre. ¿Qué debo hacer? Simple, en lugar de colocar el nombre al final de la frase, usted lo coloca al principio y de esa manera usted no cierra con el nombre del autor. Ese es el caso en que usted quiere cerrar simplemente con la frase, sin palabras
suyas. Si usted no quiere cerrar con palabras de usted, sino que usted quiere resaltar esa frase, le recomiendo que aplique el nombre de ese personaje célebre al inicio y luego diga la frase. Por ejemplo, para cerrar, quiero dejarlos con un pensamiento de Napoleon Hill. Y es que nadie puede hacerte celoso, enojado o vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Muchas gracias por acompañarme. Y de esa manera puedes cerrar tu discurso. Repetimos nuevamente, tienes varias formas de cerrar. La primera, dices la frase, luego el nombre del autor y luego un comentario o tus propias palabras de esa frase. La segunda forma es decir el nombre del autor primero, luego la frase y luego cierras. Lo importante es que conectes con el público con esa última frase que dirás y que sea efectiva. Ahora continuamos. La técnica de mayor volumen se refiere a un clímax ascendente. ¿A qué se refiere, Carlos? Me refiero a cerrar nuestro discurso aumentando el volumen de nuestra voz de forma gradual. En esta técnica aumentas el volumen de tu voz de forma gradual a medida que se acercan las últimas palabras. Por ejemplo, para cerrar, deseo decirte que en la vida tendremos momentos difíciles, momentos en que no queremos continuar, momentos en los que queremos olvidar todo, pero es en esos momentos en los que debemos creer, en los que debemos tener fe, en los que debemos tener esperanza y debemos ir y conquistar. Porque si tú crees de verdad, te aseguro que lo lograrás. Así que cree en tu corazón, cree que lo lograrás y así será. Siempre confía en ti y en quien te sustenta y verás la gloria en tu vida. Muchas gracias por acompañarme. Si lo notaron, comencé con un volumen normal y lo fui aumentando. Esto lo hacen los políticos o en discursos motivacionales o cuando quieres realizar una especie de arenga de motivación en el público, vas aumentando la voz gradualmente. Pero puede ser en cualquier discurso que lo apliques, simplemente con la intención de llamar la atención. Y es importante que comprendas esto, porque a lo largo de tu discurso deberías aplicar algo similar a la técnica de conclusión de mayor volumen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el desarrollo de tu discurso, cada cierto tiempo debes aumentar la voz y debes disminuirla. Aumentarla, disminuirla. Porque si tu voz siempre tiene el mismo volumen, tu voz es aburrida. ¿En qué momento tienes que aumentar tu voz? Aumentas tu voz cuando quieres resaltar una palabra. Por ejemplo, si quiero resaltar una frase, aumento la voz. Si quiero resaltar una frase o una palabra, aumento la voz. Si quiero
resaltar algo en específico, ¿qué debo hacer? Aumentar la voz. Si quiero añadir matices sentimentales, ¿qué debería hacer? Disminuir el volumen de mi voz. Pero depende siempre de la intencionalidad. Pero lo que quiero que tengas claro es que esto lo puedes utilizar como técnica de conclusión, técnica de cierre. Ahora avanzamos con la siguiente. La técnica de menor volumen. Para concluir, quiero que te arriesgues. Sal de tu zona de confort. Rétate, transfórmate. Quítate los paradigmas, quítate las creencias limitantes y verás cómo tu vida cambia cuando empiezas a creer en ti, cuando empiezas a creer en tus facultades, en tus talentos y no dejas que el mundo te controle. En ese momento te vuelves amo, capitán y dueño de tu destino. Nada te define porque tú controlas tu vida. Ese es mi deseo para ti. Muchas gracias por acompañarte. Esa es la técnica de menor volumen. Comienzo con un volumen agitado, aumentado, y lo disminuyo. Por eso te comenté anteriormente que a lo largo de tu discurso debes tener como una unidad de estas dos técnicas de mayor volumen y menor volumen. Debes estar constantemente aumentando tu voz y disminuyéndola. Cada cierto tiempo, según la intencionalidad de tus palabras y lo que quieras comunicar, cada cierto tiempo vas a aumentar tu voz y cada cierto tiempo tienes que disminuirla para que tu discurso no sea aburrido. Pero esto lo puedes utilizar como técnica de cierre. Puedes utilizar como técnica de cierre el terminar un mensaje disminuyendo la voz para hacer un énfasis que puede ser emocional y que puede captar la atención del público. Lo que quiero que entiendas es que un volumen elevado despierta al público y un volumen que disminuye también conecta con el público, pero siempre que ambos estén cambiando. Porque si tú todo el tiempo tienes un volumen de voz elevado y nunca cambia y siempre es elevado, ¿qué ocurre? Tarde o temprano vas a aburrir a tu público. Y si tú tienes un volumen de voz bajo durante todo tu discurso, ¿qué crees que ocurre? La gente se duerme. Por lo tanto, tu voz debe ser una variación de volumen, de tonalidad, debe estar constantemente cambiando. Ahora continuamos. La técnica de la visión. Le proponemos al público qué pasará si ellos hacen lo que decimos. Por ejemplo, para cerrar el día de hoy, quiero decirte que si aplicas estas técnicas de inicio y de conclusión, tendrás un discurso fenomenal. La gente te aplaudirá y alcanzarás tus sueños. Muchas gracias por acompañarme. ¿En qué consiste esta técnica de la visión? Si ustedes no notaron en el ejemplo que les acabo de dar, mostré una perspectiva futuro. ¿Cuál era la perspectiva futuro? La gente te aplaudirá. Le muestras al público una perspectiva futuro de qué pasará si ellos aplican los consejos, las recomendaciones o el contenido o la intención que tú tienes al transmitir tus palabras. ¿Qué pasará? Esa es la técnica de perspectiva a futuro. Le muestras al público lo que ocurrirá en el futuro. Por eso es la técnica de visión.
Puede ser también este otro ejemplo. Para concluir, imagínense 5 años en el futuro, viviendo la vida que han soñado y deseado. Eso es posible. Deben tomar una decisión ahora y todo cambiará. Muchas gracias por acompañarme. Le muestras al público una perspectiva a futuro. Avanzamos. La técnica del énfasis. Es importante tomar previsiones. Veamos ese ejemplo. Para concluir, es importante tomar previsiones, gestionar nuestro tiempo y enfocarnos en una sola tarea. Muchas gracias por acompañarme. ¿Qué deberías hacer en esta técnica de conclusión? Mencionamos los 3 elementos más importantes de nuestro discurso, de forma reiterativa, para hacer énfasis en la idea que deseamos transmitir. Si tú quieres hacer énfasis, si tú quieres resaltar el contenido que diste, tú dices los 3 elementos más importantes de tu discurso. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que lo más importante de la oratoria es escuchar nuestro corazón, hablar con nuestra mente y conectar con las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Resaltamos 3 aspectos fundamentales de nuestra intervención. Avanzamos con la siguiente técnica. La técnica del reto. Retamos al público a tomar una postura, cambiar un punto de vista o ejecutar acciones. Para cerrar, te quiero retar a que controles tu vida. Controla tus hábitos, cuerpo y mente. Y así alcanzarás la gloria. Muchas gracias por acompañarme. Puede ser este otro ejemplo. Para cerrar, te reto a que continúes en estos 40 días de oratoria. Verás cómo tu nivel mental es transformado y los resultados que obtendrás. Te reto a que rompas con esas creencias limitantes que te impiden hablar en público. Cambia de paradigma, cambia de percepción y alcanza el éxito en el escenario. Muchas gracias por acompañarme. Retas al público. Es un reto. Decisión. Por ejemplo, para cerrar, ¿dejarán que sus miedos los dominen toda la vida? ¿O están dispuestos a hablar desde el corazón? Gracias por acompañarme el día de hoy. La técnica de la decisión, a diferencia del reto que es como una especie de imposición, la decisión es una propuesta. Se le propone al público tomar una decisión con respecto al contenido del discurso. Por ejemplo, para cerrar, deben decidir qué harán. ¿Seguirán callados y oprimidos o dejarán que la voz de su corazón se escuche? Esa es la técnica de la decisión. Se le propone al público tomar una acción con respecto al contenido del discurso. La técnica de la moraleja. Por ejemplo, para concluir, quiero decirles que una vez un niño
vio a Miguel Ángel golpear muy fuerte un gran bloque de mármol y le preguntó: Señor, usted, ¿por qué golpea tan duro a esa piedra? Miguel Ángel le contestó, lleno de ternura: porque hay un ángel adentro y le estoy ayudando a salir. Todos tenemos un ángel adentro de nosotros. Podemos tenerlo preso o dejar que la voz de nuestros corazones sea escuchada. Gracias por acompañarme. Cierras con una moraleja, con un cuento. Es la misma técnica de inicio de cuento. Es una moraleja. Cierras con un cuento o una moraleja o una historia. Continuamos. Puedes cerrar tu discurso con una historia personal. Para cerrar, quiero contarte mi experiencia aplicando todo lo que te enseñé el día de hoy. Y es que desde que comencé a pagar publicidad en Instagram, he obtenido resultados fantásticos. Mis ventas han incrementado y mis números también. Así que es hora de que apliques todo lo enseñado y verás los resultados en tu negocio. Gracias por acompañarme. Cuentas una historia personal para cerrar. La técnica de la invitación. Para concluir, al salir de esta conferencia, de este evento, demuestren su afecto a sus seres queridos. No pierdan el tiempo. Muchas gracias. La técnica de la invitación es que invites al público a realizar una acción determinada. Por ejemplo, para concluir, quiero que tomes tu teléfono. Sí, toma tu teléfono. Envíale un mensaje de te amo a esa persona que está en tu corazón. No lo guardes, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en el mundo. Así que si sientes algo, dilo en este momento. Envía ese mensaje. No te arrepentirás. Muchas gracias. Esa es la técnica de la invitación. Continuamos. La técnica del compromiso es la siguiente. Para concluir, quiero decirles que saldrán del curso con todas las herramientas y habilidades para hablar en público. Y este curso será de gran transformación para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Es un compromiso, es como una promesa que le haces al público. ¿Quiénes utilizan esta técnica regularmente? Los políticos. Les encanta la técnica del compromiso. Comprometerse a realizar una acción determinada para ganar la confianza de su público. ¿En qué otros aspectos puedes comprometerte? A que el contenido que estás suministrando le será de gran ayuda a la persona que te escucha. Por ejemplo, para cerrar, quiero decirte que si aplicas lo que te he enseñado, estos principios elementales, verás cómo tus relaciones familiares cambian, cómo obtienes mejores ingresos en el trabajo y cómo te sientes satisfecho en tu vida. Verás que hay un antes y un después. Muchas gracias por acompañarme. Otro ejemplo puede ser, para concluir, quiero decirles que si aplican todo lo aprendido, tendrán grandes resultados en sus vidas personales. Muchas gracias por acompañarme. Te comprometes con la audiencia. Seguimos. Agradecimientos. Para concluir, quiero decirles que estoy agradecido por su dedicación,
por su trabajo, por su constancia en estos 40 días de estudio. Sé que juntos lograremos la excelencia, porque así será. Gracias a todos. Me encanta compartir con cada uno de ustedes, porque son personas increíbles. Y sé que me los llevaré en el corazón. Muchas gracias. Agradeces o elogias al público presente. La técnica del chiste. Recuerden, como lo dijimos en la clase anterior, podemos utilizar la técnica de chiste, pero solamente si tenemos la pericia, la capacidad. Si no, no lo aplique. Usted utiliza esta dinámica del humor, de la jocosidad. Que no le falte respeto al público, sino más bien que pasen un momento agradable. Continuamos. La técnica de conclusión de la analogía. Para concluir, quiero decirte que la estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas girando alrededor de su Sol. Muchas gracias. Haces una analogía. ¿Qué es una analogía? Por diferencias o semejanzas entre una cosa y otra. Por diferencias o semejanzas entre una cosa u otra. Por ejemplo, para concluir, ¿qué diferencia existe entre Coca-Cola y Pepsi? Una vende familia y la otra diversión. La diferencia radica es en quién fue primero, Coca-Cola o Pepsi. Y obviamente es Coca-Cola. Por eso es la marca más poderosa del planeta. Muchas gracias por acompañarme. Realicé una especie de analogía entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Una de las funciones de las analogías es explicar mejor un concepto. Pero, ¿cómo se aplica esto en el cierre? ¿Cómo aplicarías la analogía? Realizando una analogía de todo lo que has enseñado, de todo lo que has dicho. Continuamos. La técnica de la unificación. Utilizas una, dos o más técnicas al mismo tiempo. Utilizas la técnica de la dinámica con la técnica de la frase, como tú quieras. Puedes utilizar una o más técnicas al mismo tiempo en ese cierre. Ahora, para concluir, repasemos nuevamente los 11 pasos para hablar en público. Primer paso, entrar al escenario. Segundo paso, mirar al público. Tercer paso, saludar. Cuarto paso, técnica de inicio. Quinto paso, nombre del orador. Sexto paso, nombre del tema. Séptimo paso, desarrollo del discurso. Octavo paso, anunciar la conclusión. Noveno paso, técnica de conclusión. Décimo paso, agradecer al público. Onceavo paso, recepción de aplausos. Quiero decirte que si aplicas este hilo conductor, tus ideas irán conectadas y generarán un gran impacto en todo tu público. Así que anímate, aplica los 11 pasos en tu discurso y verás los grandes resultados. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ahora procederemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Recuerden levantar la mano de Zoom si quieren hacer una pregunta
o pueden escribir en el chat de Zoom si quieren hacer la pregunta. En este momento no veo ninguna mano levantada, así que los voy a seleccionar. Enaida Castillo. Enaida Castillo. Buenas noches, de Buenas Panamá. noches, Enaida. Mi pregunta es si hay alguna recomendación por parte de ustedes o en la práctica de iniciar con alguna técnica y terminar con esa misma o hacer un mix entre todas las técnicas, qué es lo que se recomienda usualmente. Dependiendo de cómo tú quieras dar tu discurso. Porque si tú quieres hacer varias técnicas al mismo tiempo, perfecto. De hecho, mientras más técnicas apliques en ese cierre, en esa conclusión, tu discurso tendrá más poder. Pero en el inicio, cuando estás comenzando a estudiar estas técnicas, primero debes comenzar con una sola. Luego que sabes cómo concluir con una técnica, aplicas dos técnicas en el cierre. Luego que dominas dos técnicas de cierre al mismo tiempo, aplicas tres técnicas. Lo que quiero decir es que te recomiendo que primero comiences aplicando una sola. Luego que domines una técnica en el cierre, puedes agregarle dos técnicas al mismo tiempo. Luego que domines esas dos técnicas al mismo tiempo, le agregas tres. Pero te recomiendo que comiences con una sola. A Perfecto, practicar con una sola y a medida que perfeccionas, agregas otras. ¿Sí, Naida? listo, gracias, aclarado. Gracias a ti. Carlos Pérez pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre anunciar la conclusión y hacer la técnica de la conclusión? Anunciar la conclusión es decir, para cerrar, para concluir, quiero cerrar el día de hoy. Eso es anunciar la conclusión. La técnica de conclusión es lo que vimos en la clase. Anunciar la conclusión es para preparar mentalmente al público a que el final se acerca. Continuamos con María Antonieta Ponte. María Antonieta. María Antonieta. María. Creo que María no puede hablar en estos momentos. Continuamos con Alejandra Peralta. Hola, profe, quiero consultarle. He visto que algunos oradores al finalizar su discurso hacen la venia al público. ¿Qué tan recomendable es esto? ¿O eso ¿Hacen depende de qué? la venia? Como se agachan, ¿Cómo eh, qué? como que se agachan la venia, cuando uno le hace una venia al público. Ah, como una reverencia. ¿Te refieres a una reverencia? ¿Así? Sí, como qué tan recomendable es eso, o si eso va a depender del orador directamente. Eso depende de ti, porque si a ti te gusta ser estricto con lo ceremonial y lo protocolar, lo correcto sería hacer esto. Pero eso depende del orador. No necesariamente tienes que hacerlo, al menos que quieras hacerlo por cuestiones de protocolos que son un poco antiguas en que se solía hacer esto. Pero eso depende de tu gusto.
Continuamos con Nelson Aguirre. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Cada clase es un aprendizaje mayor para aplicar mejor las técnicas en el arte de la oratoria. Yo con todo esto que he escuchado hasta hoy, quisiera que nos planteemos un reto nosotros mismos. Quisiéramos quizás ahorita iniciar una grabación con estas técnicas que vamos a aplicar ahora de inicio y ahora de cierre, un discurso que puede ser el que iniciamos en la asignación número 1, grabado nosotros mismos, que nos grabe nuestra pareja, nuestro hijo, y en la medida que vaya avanzando el curso vamos viendo lo que debemos que ir corrigiendo para justamente perfeccionar el discurso. Una sugerencia que hago. Sí, de hecho esa es la segunda asignación. La segunda asignación, que es de la segunda clase, es realizar esa nota de voz aplicando la técnica de conclusión. Es decir, deja aplicar el paso de anunciar la conclusión, técnica de conclusión y decir muchas gracias y enviar el audio por el grupo. Al finalizar la clase, vuelvo a repetir la asignación. ¿Tienen alguna pregunta? Kimberly Molina dice, ¿se puede utilizar la técnica de mayor volumen y menor volumen al mismo tiempo? Sí, podrías utilizarlo. De hecho, lo estás utilizando en el momento que estás aumentando gradualmente tu voz. Tienes que tener un menor volumen y aumentas tu voz. Así que técnicamente la estás aplicando al mismo tiempo. Pero efectivamente cierras con un volumen mayor o con un volumen menor. ¿Cómo podemos dominar exactamente el manejo de la voz? Espera a las siguientes clases. En las siguientes clases hablaremos de esos temas. María Antonieta Ponte, ¿puedes hablar? Patti Rangel. Patti Rangel, ¿puedes intervenir? Aquí estoy. Buenas noches, Hola. ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Profesor, quedé con una duda. Vamos a decir que sí, una duda entre la técnica número 8, que es el reto, y la técnica número 9, que es decisión. En la técnica de reto entendí que es bueno, eso estoy confundida ahí, ¿me podría ayudar, por favor? Sí, la diferencia entre reto es que el reto busca ser como una especie de imposición. Por ejemplo, haz el cambio que debes hacer. Conquista tus miedos, emprende, haz algo distinto. Es un mensaje como una especie de imposición. En cambio, la decisión, la técnica de la decisión, no es como una imposición, sino que es como si fuese una especie de pregunta. Es algo que no es impuesto. Es algo donde las personas Ajá, toman su decisión. Por ejemplo, ya. ¿quieres vivir con miedo durante toda tu vida o estás dispuesto a hablar en público? ¿Entiendes? Es como una decisión que el Sí. público toma. En la de reto, yo impongo que debes hacer algo. En la técnica de decisión, es más una decisión del público. Del público. Muy bien. Gracias. Gracias, Patti. Otra pregunta que dijeron es que si tenemos que seguir con el tema que elegimos en la asignatura número 1 o podemos cambiar el tema. Efectivamente, pueden cambiar el tema. Siempre es de libre elección. Giselle Sánchez.
Aló, Hola, sí, Giselle. hola, buenas noches. Bueno, profesor, saludos a todos. Yo estuve viendo la clase un poco intermitente por situación de internet, pero tengo una duda que no sé si ya usted la pudo haber aclarado o la pudo haber dicho en el transcurso de la clase, pero la estoy intermitente. Nuestra técnica de inicio al comenzar el discurso debe tener alguna similitud con nuestra técnica el discurso para finalizar. Esa sería mi duda. Y repito, no sé si quizás en el transcurso de la clase lo comentó, pero tengo mucha dificultad con la conectividad. No Gracias. necesariamente. Si tú quieres, puedes utilizar la misma técnica de inicio en el cierre, pero no necesariamente tiene que ser así. Puedes utilizar una en el inicio y otra diferente en el cierre. Ok, gracias. Gracias, Giselle. Con respecto al comentario de Nelson Aguirre, que se refería a grabar, que se refería a grabar un video, esas cosas las hacemos en las siguientes clases. Esas son las asignaciones futuras en donde ustedes tienen que hacer esas clases de cosas como grabar un video. Pero en estos momentos no, porque estamos comenzando. Pero efectivamente eso lo vamos a hacer. María Antonieta Ponte dice, si bien la dinámica no debe ser utilizada para efectos de tareas, en este curso me pregunto una forma de no hacerla invisaviva. Creo que escribieron mal. Pudieras ser pedirle al público, por ejemplo, hacer respiraciones. Creo que se refería a no hacerla invasiva. Yo no estoy diciendo que no la apliques en este curso. Lo que digo es que no la apliques en el inicio. La técnica de la dinámica es para que la apliques en este curso en el cierre, porque es lo que estamos enseñando. Debes aplicarla en el cierre y no en el inicio, porque así es la forma en la que trabajamos en este curso y es lo que estamos enseñando. Por lo tanto, ustedes deben regirse por los lineamientos. Ahora, si usted en su trabajo, en su profesión, quiere aplicar la dinámica como técnica de inicio, eso es su decisión, pero en este curso usted debe seguir los lineamientos. Ahora continuamos con Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez. Profe. Aló, ¿me escucha? Sí. Sí, hola, buenas noches. En cuanto a las técnicas de la dinámica, el pensamiento y las expresiones, debemos cuidar que tengan siempre relación con el tema de nuestro discurso, ¿cierto? O sea, Así no, es. no debemos, ok, igual con la moraleja, o sea, que tengan siempre conectividad con lo que estamos transmitiendo. Así es. Por ejemplo, si estás hablando Ok, de finanzas y tú quieres cerrar con una moraleja, te vas a buscar una moraleja que esté relacionada con los negocios, con el emprendimiento, es decir, que esté relacionada con tu discurso. exacto. Gracias. Gracias, Daniela. Ledimar Bastola pregunta, entre las técnicas de inicio está la gratitud y entre las técnicas de conclusión está el agradecimiento. ¿Hay diferencias entre ambas? No, son la misma técnica. Son la misma técnica, Ledimar. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy, de el segundo día de la segunda clase, es realizar un discurso siguiendo los pasos 8, 9 y 10 de la gráfica de los pasos para hablar en público. ¿Cuáles son los pasos 8, 9 y 10? El paso 8 es el paso de anunciar la conclusión. Para cerrar, para concluir, quiero finalizar con este mensaje. Ese es el paso número 8. El paso número 9 es la técnica de conclusión. Usted aplica una técnica de conclusión que enseñamos el día de hoy. Y en el paso número 10 es agradecer. Es agradecer. Es decir, muchas gracias. Pasos 8, 9 y 10, que están en la gráfica de los 11 pasos para hablar en público. Ustedes deben enviar esa nota de voz por el grupo. ¿Tienen alguna pregunta? Duración. Se recomienda que puede durar 1 minuto. Pero lo importante en esta asignación, lo que de verdad importa, es que ustedes den el ejemplo, que ustedes realicen el ejemplo de esa técnica de conclusión. Por lo tanto, el tiempo no es tan importante. Lo importante es que ustedes me den un ejemplo de esa técnica. Sí, los grupos se cierran cuando la clase comienza. Se cierran para que no existan distracciones cuando la clase ha comenzado, pero luego los abren. Y si usted se encuentra con el grupo cerrado y usted quiere enviar una asignación, usted le solicita a la señora Rosana que le aperture el grupo y ella se lo apertura para que usted pueda enviar esa asignación. Nelson Rodríguez pregunta que si podemos cambiar el tema en relación a la actividad anterior. Sí, como lo dije anteriormente, puedes cambiarlo, puedes tener otro tema. Si puedo repetir la asignación, con todo gusto, otra vez. La asignación consiste en seguir los pasos 8, 9 y 10, presentados en la gráfica de los 11 pasos para hablar en público. Y debes enviar en nota de voz, en nota de audio, por el grupo de práctica, ese discurso que es un tema de libre elección, siguiendo los pasos 8, 9 y 10. Decir, para concluir, paso número 8, luego continúas con la técnica de conclusión, paso número 9, y finalizas diciendo gracias, que es el paso número 10. Excelente. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Nos vemos mañana.